Espero que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con los estudios de Primera de Juan. Ya estamos en el último capítulo, el capítulo 5. Pónganse cómodos y disfrutemos de la palabra del Señor mientras se puede y por estos medios. Amén. Dejen todos sus quehaceres, dejen todos sus quehaceres y pongan atención. Es la palabra del Señor. Tal vez los pastores o en la iglesia alguien le está mirando, llamando la atención. Pero ahora ustedes están en su casa y nadie lo ve. Solamente su familia ahí. El que le ve directamente es el Señor. Bueno, vamos entonces a empezar con este estudio de Primera de Juan, el capítulo 5. Ya entramos a la división 5. División 5 se titula La prueba de que uno realmente cree en Dios. Cuatro pruebas vamos a ver. Prueba 1. Nacer de nuevo. Prueba 1. Nacer de nuevo. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, prácticamente todas las personas dicen creer en Dios. Pocas personas dicen ser ateas o agnósticas. La mayoría de la gente declara creer en Dios y tener alguna idea en su mente de cómo es Dios. Pero note esto, las creencias e ideas de la gente difieren rápidamente. Piense en las creencias e ideas diferentes que existen en todo el mundo sobre Dios. En las creencias e ideas de los musulmanes, los budistas, los judíos, los hindús, los cristianos y demás. En realidad hay casi tantas ideas acerca de Dios como personas hay en la tierra, puesto que cada persona tiene su propia mentalidad y dentro de su mentalidad su propia idea de Dios. Este hecho hace surgir una pregunta crítica. ¿Quién tiene la razón? La creencia e idea de quién es la correcta. Hay una cosa que es cierta: si Dios realmente existe, entonces es de suma importancia que seamos correctos en lo que creemos y pensamos de Él, puesto que algún día estaremos frente a Él y tendremos que dar cuenta de nuestros actos. ¿Cómo podemos saber si creemos en Dios? Si nuestras creencias y conceptos son precisos. ¿Cómo podemos saber si realmente creemos en el único Dios vivo y verdadero? Este es el tema de este último capítulo de Primera de Juan. Hay 4 pruebas que nos lo demostrarán. La primera prueba es básica. ¿Hemos nacido de Dios? Si hemos nacido de Dios, entonces definitivamente creemos en Dios. Dios no hubiera dado su naturaleza divina a una persona que no cree en Él. Por lo tanto, si tenemos la naturaleza divina de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo, entonces creemos en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo podemos saber si hemos nacido de Dios? Aquí hay 3 pruebas. Vamos a ver en este estudio. La primera prueba es creer que Jesús es el Cristo. La segunda prueba, obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Y la tercera prueba, vencer el mundo. Vamos entonces con la primera prueba.
La primera prueba es creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo, como dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La primera prueba del nuevo nacimiento es la siguiente: creer que Jesucristo es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o ungido. Jesucristo es el Hijo de Dios, ungido para ser el Salvador del mundo. Él fue ungido por Dios para una misión muy especial, la misión de venir a la tierra a salvar al hombre y a darle vida eterna. La persona que cree que Jesús es el ungido de Dios, que Él fue enviado al mundo para salvar al hombre, a esa persona Dios le entrega un nuevo nacimiento. Le entrega un nuevo nacimiento. Y es nacido de Dios. Nacido de Dios, como dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. También esta persona es nacido de nuevo. Juan 3:3-5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También la persona es convertida en una nueva criatura. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También es convertida en un hombre nuevo. Como dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note dos hechos significativos aquí, dos hechos. El primer hecho es una persona que es nacida de Dios, ama a Dios. No puede evitar amar a Dios, puesto que Dios hace esto tan maravilloso por ella. Dios la crea de nuevo y la hace una nueva criatura que vivirá para siempre en su presencia. Cuando realmente pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en que Dios sacrificó a su Hijo para salvarnos, nuestros corazones no pueden más que inundarse de amor por Dios. Amén. Aquí hay un pensamiento para aplicarlo. Con frecuencia deberíamos estar solos y meditar sobre el gran amor de Dios. El pensamiento mismo de que Dios sacrificó a su Hijo para cargar con nuestros pecados basta para quebrarnos en humilde adoración. Pero debemos tomarnos un tiempo para estar solos y estudiar las Escrituras que hablan sobre el amor y el sacrificio de Dios. Debemos tomarnos un tiempo para meditar sobre la gran verdad, a fin de comprenderla en toda su profundidad y significado. Debemos concentrarnos, hermanos. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo hecho es que una persona que ama a Dios también amará a otros creyentes. Note, porque Dios también les ha dado a los otros creyentes un nacimiento espiritual. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos también han sido nacidos de Dios y convertidos en nuevas criaturas. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre que nos ha dado nacimiento a todos.
Por lo tanto, somos hermanos y hermanas. Compartimos, ¿saben qué? Compartimos el mismo Dios, compartimos el mismo Padre, compartimos el mismo nuevo nacimiento, la misma naturaleza divina, compartimos la misma adopción. Amén. La cuestión es que nos amemos unos a otros. Si realmente hemos sido nacidos de Dios y amamos a Dios, entonces amamos a toda la familia de Dios. Amamos a todos los que han sido nacidos de Dios. Amamos a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aquí hay un pensamiento. Los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros. No hay creyente que no amen a sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque un verdadero creyente tiene la naturaleza de Dios. Y Dios es amor. Si una persona tiene la naturaleza de Dios, ha nacido de Dios. Entonces ama a la familia de Dios. No importan las diferencias de opinión, posición económica, color, raza, clase, denominación, vecindario, posición social. Nada nos impide amarnos los unos a los otros si realmente hemos nacido de Dios. La persona que nace de Dios ama a Dios y ama a todos los que aman a Dios. Ama a sus hermanos y hermanas en el Señor. Amén. El Evangelio de San Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Ahora pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba es obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5, del 2 al 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Esa es la palabra del Señor. La segunda prueba del nuevo nacimiento es la obediencia. La persona que es nacida de Dios cumple con los mandamientos de Dios. Cumple con los mandamientos de Dios. ¿Creemos realmente en Dios? Sí, si cumplimos con sus mandamientos. No, si no cumplimos con sus mandamientos. La persona que realmente cree en Dios, que realmente se entrega a Dios y descansa en Él, hace lo que Dios dice. Depende de la palabra de Dios. Cree que la palabra de Dios obra y trabaja. Por lo tanto, obedece a Dios. ¿Realmente amamos a Dios? Sí, si cumplimos con sus mandamientos. No, si no cumplimos con sus mandamientos. Si realmente amamos a Dios, si realmente nos interesa, entonces queremos complacerlo, queremos hacer lo que Él dice. Por lo tanto, la persona que realmente ama a Dios es la persona que cumple con sus mandamientos. ¿Cumples los mandamientos del Señor? Note lo que dicen estos dos versículos que hemos leído. Primeramente, nuestra obediencia y amor por Dios demuestran que amamos a los hijos de Dios. Dios nos ordena que amemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, si obedecemos a Dios, debemos amarlos. Si amamos a Dios, entonces lo obedecemos y nos amamos los unos a los otros. Aquí un pensamiento. Una persona no tiene opción. Este no es un mandamiento opcional. Si una persona va a amar a Dios, ¿saben qué? Debe obedecer a Dios. Debe obedecer amando a los
otros hijos de Dios, a todos ellos sin distinción. El segundo punto es que nuestra obediencia a Dios demuestra nuestro amor por Dios. De hecho, este es el amor de Dios, el hecho de que cumplamos con su mandamiento. Cumplir con su mandamiento demuestra, ¿saben qué? Que amamos a Dios, que estamos amando a Dios y que tenemos amor por Dios, que hemos levantado nuestros corazones en amor a Dios. No hay otra forma de demostrar que lo amamos, excepto haciendo lo que Él dice. Aquí hay una nota. Algunas personas creen que los mandamientos de Dios son gravosos, es decir, una verdadera carga. Creen que los mandamientos de las Escrituras los limitan demasiado y que alejan a una persona de los placeres y posesiones del mundo. Consideran que ser cristiano inhabilita a una persona a divertirse y disfrutar de la vida. Para ellos las exigencias de Dios son un precio demasiado alto para pagar. Que exigir todo lo que uno es y tiene es demasiado pedir para una persona. Pero la verdad es totalmente lo contrario. Las Escrituras declaran que los mandamientos de Dios no son una carga, no son un peso demasiado grande para los hombres. No podría ser de otra manera. No hay opción. Dios exige la total fidelidad de todo lo que uno es y tiene. Jesucristo da descanso al alma. Toda la inquietud, molestia, angustia, dolor y sufrimiento que el hombre experimenta en este mundo es reemplazado por la paz cuando una persona vuelca su vida a Dios y comienza a amar y a obedecer a Dios. Miren lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, es la palabra del Señor. Jesucristo nunca permite que a una persona le sobrevenga una prueba o una tentación que no pueda soportar. Cristo siempre provee la fortaleza o la vía de escape. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, Así dice la palabra del Señor. Jesucristo le da a una persona la mayor esperanza de todo el mundo, nos da las más grandes promesas de recompensa. Por lo tanto, cuando una persona tiene puestos sus ojos en la esperanza, los mandamientos de Dios se vuelven livianos y fáciles de cargar. El Evangelio de San Juan 14 del 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios le da a los verdaderos creyentes su espíritu, y el espíritu da toda la seguridad y confianza y garantía y todo el amor, el gozo y la paz que alguien podría necesitar o querer. El creyente recibe la llenura de la vida y todas las cosas significativas de la vida. Por lo tanto, el creyente nunca piensa que los mandamientos de Dios son gravosos. Para él son un gozo, puesto que le dan vida abundante. Amén. El Evangelio de San Juan 14, del 26 al 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Dios también da al verdadero creyente comunión con Él y con Cristo. Luego inunda el corazón del creyente con gozo. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y pasamos a la tercera prueba: vencer el mundo. Vencer el mundo. 1 Juan 5:4-5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. La tercera prueba del nuevo nacimiento es esta: vencer el mundo. Estos dos versículos son dos de los grandes versículos de las Escrituras, versículos que deberían memorizar y vivir todos los creyentes. Note que en cada anunciación se enfatiza lo mismo, se dice lo mismo 3 veces. Vaya énfasis, ¿verdad? La cuestión debe ser entendida y seguida. La persona que es nacida de Dios vence al mundo. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y la persona que vence el mundo es la persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Es la persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mundo es vencido por la fe. La victoria sobre el mundo se gana por la fe en Jesucristo, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, note aquí, lo único que el hombre necesita es victoria sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de sufrimiento, inmoralidad, asesinato, hambre, enfermedad, familias destruidas, guerras, miserias, accidentes, malignidad, peleas, dolor, corrupción, drogas, calumniadores, pena, odio, embriaguez, orgullo, egoísmo, ¿qué más? Resentimiento, envidia, arrogancia, codicia y muchas otras cosas más. Luego está el golpe más fatal de todos, la corrupción y la muerte. ¿Cómo entonces puede triunfar y vencer el mundo? ¿Cómo puede vencer al mundo usted? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios le entrega un corazón nuevo. Él es nacido de Dios, nacido espiritualmente de Dios. Es su fe la que vence al mundo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las pruebas y tentaciones de la vida. Como dice 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. También significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las fuerzas y dificultades de la vida. Isaías 43 del 1 al 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Significa también que Dios le da al creyente la victoria sobre el pecado. 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Significa también que Dios le da al creyente la victoria sobre la muerte. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Significa también que Dios le da al creyente la victoria sobre el juicio.
Romanos 5 del 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Significa también que Dios le da al creyente la victoria sobre el temor y la desesperación y lo llena de amor, gozo y paz. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre Satanás y todas las demás fuerzas espirituales. Como dice en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Ha sido la primera prueba que si verdaderamente crees en Dios, la prueba del nuevo nacimiento. Y hemos visto esta prueba del nuevo nacimiento que tiene también a su vez 3 pruebas. Espero que sea de mucha bendición estos estudios. Los estudios están grabados, pueden volverlo a ver cuando ustedes quieran. Les invito a que inclinen sus rostros y oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de cada uno de estos estudios. Y yo sé que ha sido de mucha o es de mucha bendición para cada uno de tus hijos, de tus hijas, para todas aquellas personas que nos están escuchando. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada una de las personas. Guárdalas, cuídalos y protégelos en estos tiempos difíciles. Que ellos corran a ti, que solamente hay una torre fuerte y esa torre eres tú. Torre fuerte es el nombre de Jehová, el nombre de Dios. A él correrá el justo y será levantado. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres nuestro refugio. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.